Bien, estamos cumpliendo 50 años de la revista de comunicación, Estudios Venezolanos, Perspectiva Crítica y Alternativa. La verdad es que ese subtítulo fue adyacente posterior, pero el caldo de cultivo de la revista Comunicación es el siguiente. Por una parte hay un centro de comunicación social, Jesús María Pellín, epónimo de un obispo que se caracterizó por la defensa de la libertad de expresión y demás en tiempo de la dictadura. Y un grupo de jesuitas, el año 1972, creó esta unidad que en definitiva lo que pretendía es modernizar a la iglesia, que estaba un poco ausente de los medios de comunicación y demás, ¿no? Y hay un grupo de 5 jesuitas, de los cuales varios eran profesores, entre ellos José Ignacio Rey, Martínez de Toda Tarrero y Tremonti, de la UCA, profesores de la UCA, y trabajaban para el medio radio, televisivo, producción audiovisual. Pues dijeron, hace falta aquí generar un think tank, o sea, un grupo de reflexión vinculado a esta práctica profesional. Y así es como yo estaba recién llegando de mis estudios teológicos y demás del exterior, en ese momento de España y de una gira del Perú, y estos profesores, José Ignacio Rey y Martínez de Toda Tarrero y demás, alias El Chepe, tenían en su mira unos discípulos aventajados, que eran Marcelino Bisbal, César Miguel Rondón, y después el tercero, que era Sebastián de la Nue, pero no sé más, si un poco posterior, más tarde, sí, posterior. Sí. Y entonces ese team que coincidimos ahí fue, digamos, el embrión o el centán de una publicación artesanal, pero con muchos sueños, ¿no? Y así es como en un ambiente muy amistoso, con reuniones en las que incluso a veces había algún almuerzo, eventualmente. Hasta un vinito, lo que fuera, se fue pergeñando la revista. Con tanta humildad que no sabemos si por vergüenza o no, ni siquiera firmábamos, sino apenas poníamos las siglas. Sí, era MBE, pues se sabía que era Marcelino Bisbal El Rich, se aparecía JMA, era Jesús María Aguirre. Como Marcelino en este momento nos ha convocado para participar en esta celebración y la invitó, creo que Nelson Rivera, el que dirige el papel literario. Sí, reconstruir un poco la historia de eso. Yo estaba pues revisando los papeles, ¿no? de los orígenes y las primeras actas, informes y tal. Y lo más simpático del caso es que esa revista, hecha en forma artesanal y en una imprenta de multígrafo. No, ya era multilit. Bien, lo que pasa es que es ya mecanografiado por IBM, multilit, donde se editaba cuadernos de laboratorio educativo. Yo había colaborado con ellos con un ensayo que era Teoría y Praxis de la Comunicación Horizontal, pero el caso es que en esa imprenta resulta que sale el primer número de la revista Comunicación. Y analizando las páginas veo que hay 4 artículos fuera de la reseña de los libros. Y los 4 artículos se reparten entre Marcelino Bisbal y Jesús María Aguirre, con un editorial que es de José Ignacio Rey, el profesor. Pues en eso consistió. Después se agregaron unos comentarios de libros, ¿no? Sobre Baudrillard, bien, unos investigadores conocidos. Y en eso consistió todo. Y a partir de ahí, después hemos continuado, quienes hemos seguido esa aventura, pues 50 años. Bien, tendrá ya sobre esos 50 años.
Sí, como dice Jesús Mari, yo cuando nace la revista, por allá en marzo de 1975, yo era estudiante del último año de la carrera y César Miguel era estudiante de la carrera. Él nunca se graduó, dejó la carrera finalmente, creo que era segundo año de comunicación social, pero ya teníamos amistad, y él trabajaba sí, con los medios, sí, ¿no? sí, ya trabajaba en el mundo radio, ya pues era sobre todo en Radio Nacional de Venezuela. Entonces, claro, tanto César Miguel Rondón como quien les habla, pues ya éramos viejos entre comillas, pues no éramos unos pichones de estudiantes que estábamos por primera vez en la universidad, ¿no? Yo venía, César Miguel Rondón, por ejemplo, venía de estudiar filosofía, tampoco fue carrera que terminó, pero ya era un veterano universitario. Y yo venía, UCB, sí, ¿no? en la UCB, y yo venía de estudiar ingeniería agronómica también en la Universidad Central de Venezuela, o sea que como estudiantes universitarios pues ya teníamos nuestros años corridos, ¿no? Es decir, cuando nos enfrentábamos a los compañeros pues ya nosotros nos sentíamos mayores frente a ellos. Y bueno, lo que dice Jesús Mari, estos tres profesores que tuvimos en la carrera, José Martínez Terrero y de Toda, José Ignacio Ibáñez, Francisco Tremonti, pues nada, nos animaron y bueno, ¿y por qué no hacemos una publicación que esté orientada al campo de los estudios de comunicación? Y ahí estaba ya el Centro de Comunicación Social Jesús María Pellín, como explicó Jesús Mari, y allí empezó la revista Comunicación. Con el tiempo la revista pues fue creciendo, ya el género femenino entró también dentro de la revista. Recuerdo que en aquel momento nos acompañó Berta Brito, que venía de la Universidad Central de Venezuela, y luego fueron entrando otras personas femeninas. Y en pues, los primeros números, sí, pero con la sigla, hay también colaboraciones de la que después fue su esposa Marlene Bisbal. Claro. Pero quien no sepa, pues sí, verá sí. MG, o sea, Marlene García. Claro, en ese entonces nosotros éramos estudiantes indocumentados, rebeldes. César Miguel estaba pues ya empatado con Adriana Mendoza, que fue su esposa y la mamá de los dos hijos que ellos tienen. Yo estaba empatado con Marlene, que era estudiante de la carrera, y al final pues terminamos amarrados, ¿no? Es decir, César Miguel se casa con Adriana, yo me caso con Marlene, y bueno, y en ese mismo año yo me ordené sacerdote, sí, que yo me había postergado por los estudios de comunicación, sí, y ya para el año, claro, 76. Sí, tal cual. Sí. De hecho, al año siguiente de la fundación de la revista. De hecho, cuando a mí me preguntan ¿cuántos años tiene usted, profesor, de casado? Casi 50 años, que son los 50 años que tiene la revista Comunicación, lo cual ya son años, bueno, y la revista ha tenido a lo largo de sus 50 años varias etapas, ¿no? Sí. Una primera etapa, sí, la que comenta Jesús María, quienes de nosotros de una manera pues tímida, humilde, no nos atrevíamos a firmar los textos que escribíamos, poníamos simplemente las iniciales, pero con el tiempo ya habíamos adquirido cierta experiencia, cierto background, sí, y ya nos atrevimos, sí, a además, firmar. Una, sí, cosa cosa que yo creo que es importante considerar, que el artífice de los cambios tecnológicos y de las novedades siempre fue Marcelino. No sé si su formación ingenieril. Claro, es posible. Porque digamos, los demás no teníamos mayor la revista comienza siendo un boletín, era una publicación. Exacto. Y además con el título abajo. Después ya pasamos a una papel, a Gráficas León. Claro, pasamos a un formato tipo revista. O sea, y luego quizá un aporte interesante fue el tema del arte, ¿no? Cuando la revista tenía el número 100, yo conocía al artista plástico, además Premio Nacional de Arte, Víctor Hugo Irazábal, con el cual ya pues lo conocía, había estudiado en la Central, él trabajaba en el diario El Nacional, yo tenía relación también. Y nada, lo invitamos a Víctor Hugo. Bueno, Víctor Hugo, ¿y por qué no ilustramos la revista con obras de arte? Y entonces él creó lo que es hasta el día de hoy la Galería de Papel, que ha sido de verdad un aporte interesantísimo. La revista no solamente se orienta a la publicación de textos que tienen que ver sobre comunicación, cultura, etcétera, sino que además
se ha ido constituyendo un portafolio del mundo artístico, el mundo fotográfico, publicitario. Y que abre el interés también para otras dimensiones áreas, de la comunicación más estéticas. Sí, otra cosa. Eso ha sido un gran aporte. Y una cosa que quiero destacar, dos cosas importantes. Primero, en la revista somos como una especie de club de amigos, y no solamente compartimos un área de interés que es el mundo de los estudios, de las comunicaciones y la cultura, sino que hay una amistad, y hay una amistad que se conjuga no solamente en las reuniones del Consejo de Redacción, sino fuera del Consejo de Redacción. Y además, que en gran parte por el liderazgo marcelino, el conocimiento de exalumnos también de la UCB, una amistad intergeneracional, porque dicen no son los mismos, o sea, en este momento solo quedamos los históricos, como nos dijeron una vez, pero ¿no? ya estas son nuevas generaciones, es una generación más joven, Joana Peredaza, a Daniel Pavón, es una generación ya más joven, nuevas, ¿no? Que uno espera que el día de mañana, cuando no estemos aquí, pues ojalá ellos continúen con el proyecto. Y luego el otro tema interesante que a mí siempre me llamó la atención es que ninguno de los que estamos en el Consejo de Redacción cobramos un medio, o sea, simplemente lo hacemos por voluntad propia, porque nos gusta el tema, hay esa amistad. Y bueno, ni siquiera Víctor Hugo, si nosotros tuviéramos que pagarle a Víctor Hugo por su trabajo como artista plástico, pues no tendríamos dinero para pagarle. Y cuando la revista cumplió 45 años, la revista dejó de ser impresa. Hasta desde el número 1 hasta ese número que cumplimos los 45 años, la revista fue totalmente impresa. De ahí en adelante ya los costos de impresión, etcétera, pues ya pasamos al mundo digital. Y luego quizá un tema también a destacar, no sé qué te parece, Jesús Mari, que a lo largo de los 50 años, cada vez que hemos tenido un aniversario dentro de la revista, pues hemos publicado un libro recopilación de ensayos, la mayoría son miembros del Consejo de Redacción, algunos que otros que invitamos, y hemos publicado 4 libros, ¿no? Prácticas y travesías de la comunicación en América Latina, el número 2 ya no me acuerdo el título, Encrucijadas de la comunicación en Venezuela, el número 3 Comunicaciones hoy, a futuro, y este que hemos hecho ahora de entrevistas imaginarias, desde la ficción veraz. Yo creo que un aspecto también importante vinculado con la revista, que yo lo comentaba en estos días, que nos hemos convertido en la memoria comunicacional, es cierto. Ya como servicio al país, ¿no? Más allá de lo que cada uno hayamos hecho y demás. Entonces, pues hay una base de datos, ¿verdad? Con más de 2.600 autores que han colaborado. De todo, no solamente de Venezuela, sino de toda América Latina. Y después otros Latina. Productos como este que, digamos, la comunicación social, ¿verdad? En el siglo XX venezolano, que de alguna manera es un producto indirecto, ¿no? Claro, sale de ahí. Con la experiencia, los contactos, el capital social, más el background y los saberes de la gente que está vinculada, han permitido producir este tipo de productos que para el país, pues yo diría, son una especie de patrimonio cultural, ¿no? Pensando en las escuelas, pensando no solo en las escuelas de periodismo y comunicación, sino en sociología, psicología. Ustedes son muy jóvenes, pero si hacen un arqueo de las revistas producidas en el país, pues van a encontrar pocas revistas que hayan durado tanto. Primero, por supuesto, la Revista Nacional de Cultura del Estado venezolano, luego la revista SIC con 83 años, ¿no? Y ahora la revista Comunicación. La de la UCAP también de Montalbán, que ya superó ya los 50 años, sí, claro, es ya más bien más de historia y letras. Pero es una revista que se ha mantenido en el tiempo, es decir, cuando... son las 5 revistas que son muchos años, la parece barrera mentira, de 50 años. Son muchos años, 50 años. Lo que yo tengo de pareja, 50 años, pero está bien, está bien, no, de verdad. Y ojalá el proyecto continúe, por lo menos de nuestra parte, mientras estemos aquí,
pisando tierra firme, pues la idea es seguir con la revista y llegaremos al número 60, no sé, vamos a los 60 años, yo creo que llegamos todavía. Hace 10 años nos reuníamos sí. Y en un almuerzo de esos, en el que uno habla de todo, me dice Marcelino, ¿qué? Eran 45. Sí, yo recuerdo, sí. ¿Y qué? ¿Seguimos otros 5 años, sí o no? Con una especie de compromiso, claro. ¿no? Y pues nada, pues ya hemos llegado a los 50. Claro, porque fíjense, Jesús María tiene sus ocupaciones, yo tengo las mías, siempre andamos corriendo, ¿no? Yo no sé si eso se puede crear con el culo en 2 manos, corriendo para arriba y para abajo, cada uno tiene sus actividades profesionales, pero le robamos tiempo a esas actividades, a nuestras parejas, en mi caso, pues para estar con la revista, porque bueno... Sí, pero está involucrado también a su pareja. Más o menos. Yo creo que, como dice Jesús María, primero el entusiasmo que nosotros le hemos puesto a la publicación, la pasión. Yo recuerdo que en uno de los aniversarios le pedimos a Tulio Hernández, al sociólogo, que diera unas palabras, y él le utilizó un término que a mí siempre me gustó, la voluntad política que ha tenido la revista y el Centro Gumilla, primero el Centro Jesús María Pellín y ahora el Centro Gumilla, para que la publicación continúe. La voluntad. La voluntad y después voluntad y amistad. Y amistad con también. amistad alguien decía, ¿y ustedes qué hacen ahí? Un alemán, ¿no? Sí. Reuniéndose y tal, son cosas poco serias. Sí. Pues búscame a ver alguna revista académica o demás que se haya sostenido en el tiempo. Pues el entronque. Yo creo que y al decir amistad es, pues qué sé yo, así como el apoyo, vamos a suponer Gumilla, o en coyuntura, que si un año sabático de Marcelino, y yo en ese momento estaba en España por un asunto familiar, entonces nos combinamos para que en el año sabático él pudiera también visitarle a uno, es decir, quiero decir, la amistad es más allá de sacar un producto editorial, ¿no? Sí. Hay algo más, no es un consejo de redacción reconocimiento frío, mutuo, pues, ¿no? de apoyos mutuos, que hay algo más, qué sé yo, por ejemplo, cuando tuve que hacer la investigación y él estaba en la UCB. En la UCB, pues me ayudó, había que pasar una serie de encuestas y un apoyo logístico para pasar las encuestas en la UCB. Bien, por eso digo que el término amistad ha sido clave, digo, en muchas dimensiones, y por supuesto la voluntad, y luego férrea, como dice él, nos reunimos, él suele decir, así a veces un poco irónicamente, nos reunimos religiosamente, no falla una reunión en tantos años. Digo, eso ha llamado mucho la atención. Y luego Antonio Pascuali decía, por ejemplo, ¿cómo es posible que todo el dinero, que la catajarra de plata que ha tenido los ministerios en el gobierno, en la misma UCB y las grandes universidades, y no son capaces de mantener una publicación tanto tiempo, ¿no? De que pase 10, 20 años. Y luego con las nuevas generaciones que han ido entrando al equipo, pues también ha surgido ese grado de amistad. Algunos han sido alumnos y entonces ha nacido una relación conocida como Luis Carlos Díaz. Claro, Luis Carlos, sí. Y entonces ahí se genera un lazo de amistad. Y después, claro, el hecho de ser cura al principio va a decir, pues puro parón, puro macho vernáculo. No. O sea, ahí Berta Britas mencionado. Elsa Pilatos. Agribalca Canelón. Marta Aguirre. Sí. Pero no han dominado las mujeres, Entonces, ahí hemos sido machistas, los varones hemos dominado. Ha habido una incorporación, digamos, progresiva en el equipo, pues, ¿no? Pero fíjense que ustedes son las que de alguna manera gobiernan muchas cosas, porque un número dedicado a la mujer, y fue el equipo femenino de la mujer, el título de las protagonistas, y los varones nos tuvimos que quedar callados, ahí ganaron ustedes en ese sentido, y ese fue el título, ¿te acuerdas? Las protagonistas. Está bien, eso es comunicación, muchachas.